Napoleón Bonaparte fue uno de los comandantes militares más famosos de la historia. En vida, afirmó haber tenido solo 7 amantes, pero los historiadores afirman que tuvo al menos 21. En palabras del propio Napoleón, el amor es una diversión para un guerrero y una trampa para un emperador. De hecho, solo sintió amor por Josefina, pero se deshizo de ella cuando le llamó el deber político. Ya que no podemos comentar las 21 amantes de Napoleón, hablemos de las más conocidas. La primera amante de Napoleón fue la vivaracha Pauline Force, más conocida como la Cleopatra de Napoleón. Durante la campaña de Egipto, Napoleón se dio cuenta de que su esposa Josefina le era infiel. Como cualquier hombre traicionado, fue el último en enterarse de la infidelidad de su esposa. Para vengarse de su esposa, decidió emprender una aventura con las mujeres del lugar. Sus oficiales le trajeron 6 bellezas egipcias. Sin embargo, Napoleón no se sentía atraído por las exóticas mujeres orientales. En su lugar, conoció a una atractiva francesa llamada Pauline Fouret. Sin embargo, ella se había casado unos meses antes con uno de los soldados de Napoleón y le acompañó, disfrazada de hombre, a Egipto. Napoleón empezó a cortejar a Pauline, haciendo regalos caros. Aún así, Pauline se resistió. Haciendo uso de su poder, Napoleón envió a su marido en misión urgente de regreso a Francia e invitó a Pauline y a otras damas francesas a almorzar al día siguiente de la partida del marido de Pauline. Durante el almuerzo, Napoleón finge un accidente y vierte una jarra de agua sobre el vestido de Pauline. Luego la lleva a su habitación privada para que pueda cambiarse. La prolongada ausencia de Napoleón y Pauline no pasó desapercibida para los demás invitados. Sin embargo, el marido de Pauline regresó antes de lo esperado, ya que su barco fue interceptado por la Armada Británica. Al enterarse de la infidelidad de Pauline, se vuelve violento con ella y se divorcian. Pauline, amante de Napoleón, vivía lujosamente en El Cairo, pero Napoleón tuvo que regresar a Francia en 1799 y no pudo llevársela con él. Entonces se convirtió en la amante de Jean Clever, el encargado de Napoleón en Egipto. Napoleón no olvidó a su Cleopatra, como solía llamarla. Encontró un buen marido que le proporcionara una vida cómoda. Otras 2 amantes de Napoleón eran cantantes de ópera, Caroline Branchou y Giuseppina Grazzini. En 1800, Napoleón conoció a Giuseppina en Milán, Italia, y la tomó como amante. Ella le acompañó a París, donde también actuó. Merece la pena mencionarla en este video, porque tras el exilio de Napoleón a Santa Elena en 1815, se convirtió en la amante del duque de Wellington, que derrotó a Napoleón en Waterloo, y fue también embajador británico en París, tras la muerte de Napoleón. Caroline Branchou, por su parte, se convirtió en amante de Napoleón en 1802, y gracias a su romance con el entonces cónsul francés, la cantante progresó notablemente en su carrera. También tuvo romances con actrices, las más conocidas de las cuales fueron Marguerite George y Joséphine Duchesnoy. Eran 2 de las mejores actrices de teatro de la época. Marguerite también fue amante de Lucien Bonaparte, hermano de Napoleón, antes de iniciar un romance con este. Y para no ser menos, tras la derrota de Napoleón en 1814, la juguetona actriz mantuvo un romance con el archirrival de Napoleón en los campos de batalla europeos, el duque de Wellington. Marguerite y Giuseppina Grassi fueron las únicas mujeres que mantuvieron relaciones, tanto con Napoleón como con el duque de Wellington. Giuseppina nunca reveló públicamente quién era mejor en la cama, pero no podemos decir lo mismo de Marguerite. Según ella, el duque era con mucho el más fuerte. Marguerite y Joséphine eran 2 actrices prometedoras que compartían cama con el hombre más poderoso de Francia, por lo que ambas tenían cierta rivalidad. Cada vez que actuaban juntas, la policía tenía que asistir al espectáculo para mantener la paz. Otra de las amantes de Napoleón fue Elisabeth de Boudet, que tuvo la desgracia de ser captada por la esposa de Napoleón. Elisabeth de Boudet fue dama de compañía de la esposa de Napoleón, Josefina de Beauharnais, cuando Napoleón acudió al balneario de Aix-la-Chapelle para mejorar su fertilidad. Ella se presentó y se convirtió en su amante. Sin embargo, la celosa Josefina sospechó del romance. El 25 de octubre de 1804,
Josefina sorprendió a Napoleón con Elizabeth en un piso secreto. Les atacó y Napoleón amenazó furioso con divorciarse de ella, pues estaba harto de que la espiara y a causa de su infertilidad. Finalmente, Napoleón y Josefina se reconciliaron, pero Elizabeth se vio obligada a dimitir 4 días después y marcharse. Acabó muriendo en la pobreza en París. Si Josefina no le dio hijos a Napoleón, sus amantes empezaron a aparecer embarazadas. Una de ellas fue Emily Cross. Cuando Napoleón viajó a Austria en 1805, conoció a la bella Emily Cross, de 20 años, hija adoptiva de un oficial austriaco. Napoleón la toma como amante. Vestida de niño, le acompañó en muchas expediciones militares bajo el seudónimo de Félix. Su existencia era un secreto muy bien guardado. El 3 de mayo de 1810 dio a luz al hijo de Napoleón, Eugene. Al día siguiente nació el segundo hijo de Napoleón, Alejandro, de su amante polaca María Walewska. Apenas un mes antes, en abril de 1810, Napoleón se casó con su segunda esposa, la princesa austriaca María Luisa, y puso fin a su romance con Emilia tras 5 años. Aunque Napoleón concedió a Emilia el título de baronesa y depositó una importante suma de dinero en el Banco de Londres, murió en la pobreza. Su padre adoptivo perdió su fortuna y el resto ella lo gastó en animales. Tenía un pequeño zoológico con más de 160 animales, cuyo mantenimiento era muy costoso. Los ciudadanos de Salzburgo, Austria, la apodaron la condesa de los perros. Pero la primera amante que dejó embarazada a Napoleón fue la seductora Eleonor de Laplagne. Napoleón conoció a la bella Eleonor en 1805, cuando solo tenía 18 años y estaba al servicio de su hermana, Caroline Bonaparte Murat. Sin que Caroline lo supiera, Eleonor, aunque casada, era amante del marido de esta, Joachim Murat, quien recomendó a Eleonor a Napoleón. En 1806, Eleonor inició un romance con Napoleón y se divorció de su marido. El 13 de diciembre de 1806, dio a luz al hijo de Napoleón, Carlos León. El nacimiento del primer hijo de Napoleón fue importante porque demostró que Napoleón no era estéril y podía tener un heredero. Esto demostró que era Josefina quien ya no podía tener hijos, lo que provocó el divorcio entre ambos. En 1808, Napoleón casó a Eleonor con un joven teniente llamado Pierre-Philippe. También recibió una cuantiosa pensión anual como dote. Otra amante que tuvo un hijo con Napoleón fue la condesa María Walewska, según algunos, la verdadera pasión de Napoleón. En 1807, Napoleón conoció a la condesa María Walewska, 1786 a 1817, cerca de Varsovia, en Polonia. María estaba en medio de la multitud, esperando ver pasar a Napoleón en su carruaje. Gritó al oficial francés que le ayudara a ver al menos a Napoleón. El oficial no solo lo hizo, sino que llevó a María hasta el carruaje de Napoleón para hablar con él. Napoleón se sintió inmediatamente atraído por ella, porque era extraordinariamente bella. Le regaló un ramo de flores y se marchó. Algún tiempo después, Napoleón escribió a María Walewska: «Solo te he visto, solo te he admirado, solo te deseo». Al principio María rechazó las insinuaciones de Napoleón, porque era muy casta y estaba casada. Sin embargo, la persistencia de Napoleón y la presión de la nobleza polaca, que veía en un posible romance una forma de influir en Napoleón para que concediera la independencia a Polonia, convencieron a María para que aceptara los avances de Napoleón. Curiosamente, María pidió permiso a su anciano marido para iniciar un romance con Napoleón. Él accedió. Como resultado, Napoleón se enamoró perdidamente, aunque María afirmó en su biografía que su romance con Napoleón fue puramente para salvar a Polonia. También se enamoró de Napoleón. Los amigos de Napoleón recuerdan que Napoleón desplegaba una energía milagrosa en aquella época. El 4 de mayo de 1810, María da luz a Alexandre. Aunque Alejandro era sin duda hijo de Napoleón, el marido de María lo reconoció como suyo. Aunque su marido reconocía a Alexandre como hijo suyo, el aspecto del niño no dejaba lugar a dudas sobre quién era su verdadero padre. Ese mismo año, María siguió a Napoleón a París.
pero este puso fin al romance porque planeaba casarse con María Luisa, hija del emperador austriaco, y un romance con María podría poner en peligro el matrimonio. Como siempre, Napoleón no se olvidó de María. Le dio una gran pensión de 120.000 francos. A su hijo Alejandro le regaló una gran finca compuesta por 60 granjas, cerca de Nápoles, en Italia. María permaneció fiel a Napoleón hasta su exilio a Santa Elena en 1815. Se volvió a casar en 1816. La última amante de Napoleón fue Albine de Montholon, a quien conoció en 1815 durante su exilio en la isla de Santa Elena. Albine dio a luz a 2 hijas de Napoleón, Helen, 1816 a 1907, y Josephine, 1818 a 1819. Cuando Napoleón se enteró de que Albine también tenía una aventura con otro hombre, le expulsó de la isla. La mayoría de las amantes de Napoleón se beneficiaron enormemente de su relación con él. Una vez terminada su relación, se aseguraba de que fueran generosamente recompensadas. Por muy seductoras que fueran sus amantes, siempre perseguían el verdadero amor de Napoleón, el poder. En sus palabras, el poder es mi amante. He trabajado demasiado duro para conquistarlo, como para permitir que nadie me lo arrebate.